Ros María Salú, una autora de Donde el río se toca, una serie, creo yo, en los últimos libros que has editado, de ensayos, de poner la voz en un mundo donde la voz a veces no es tan escuchada, donde la voz tampoco es tan puesta, y sobre todo el tema de los animales que voy a hacer como una serie de libros que se han eh, inspirado en los animales, digamos, ¿no? Pareciera ser que los animales están, pero nunca los vemos, ¿verdad? Sí, sí, Moni, es un libro muy distinto a los otros que he publicado. Es un bestiario, un libro de cuentos que trata de indagar en la otredad, ¿no? Que son los animales, en en ese ente que consideramos por esta tradición judio-cristiana que han estado al servicio de nosotros, cuando en realidad nosotros somos parte más bien de eso, ¿no? Somos igual de animales, igual de instintivos, igual de hasta cierto punto inconscientes que ellos. Y sí, fue una forma de indagar en eso, en esa otra entidad, ¿no? En esa otredad y saber qué piensan, cómo actúan, cuál es la perspectiva que tienen, ¿no? De su ser animal. Pero claro, en todo esto se va mucho de uno mismo, ¿no? De uno mismo como humano. Y entonces, claro, el libro se volvió un juego entre esa parte animal y entre esta parte humana que estaba buscando mostrar esa quizá inhumanidad que a veces presentamos nosotros, ¿no? Con nosotros mismos. Sí, también es cierto que hay en ese bestiario, hay criaturas que luchan por sobrevivir, y uno cuando las ve, por ejemplo, el tema de la cebra, que es maravilloso ese cuento, uno las ve y dice, qué tesoros que son, ¿no? Y nunca las vemos, nunca las percibimos, digamos, ¿no? Sí, y en ese cuento precisamente que estás mencionando, me parece que uno de los temas que estaba tratando es el tema de este ruido, ¿no? Mm. Del ruido de los medios de comunicación, de lo que la gente está hablando, de lo que la gente está opinando. Es demasiado, ¿no? Estamos bombardeados por los medios y qué tanto de eso realmente llega a nosotros de la forma en que se intentó hacer desde un principio, porque de este lado se escucha como ruido nada más, ¿no? Y no hay nada que nos permita confirmar esos hechos que nos están diciendo. Estamos realmente a la buena de Dios en lo que los medios de comunicación nos están diciendo. Entonces, em, es un cuento que surge en un momento en donde, bueno, creo que estamos sobresaturados, ¿no? De toda esta información que aparentemente es poder, ¿no? Dicen que la información es poder, pero realmente está teniendo el efecto contrario. Sí, pero también es cierto, Ros, que tú y yo formamos partes de los medios, digamos. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que deberíamos establecer como una especie de resistencia, digamos, ¿no? El otro día, Fernanda Solórzano, una gran crítica del cine, dijo, yo no voy a hablar de Barbie porque precisamente es un tema impuesto, digamos, ¿no? Entonces estamos Sí, lo hablando vi. de Oppenheimer, estamos hablando de Barbie, estamos hablando de eso, cuando en realidad hay miles de otras cosas para hablar. Y en ese sentido, bueno, tú diriges Literal, yo dirijo Maremoto, hace 4 años que estamos, ahora precisamente estamos sacando una rifa para poder seguir en línea, pero no hay ruido en nuestros medios. Entonces, En- en ese sentido hay que meter nuestros medios y meter nuestra manera de verlo. No sé no, si coincides. definitivamente, Moni, lo que pasa es que Cris- quiero pensar, ¿verdad? Que tú y yo llevamos estos medios con una ética, ¿no? Con esta noción
queremos compartir esto con la gente que nos está leyendo, pero a veces hay otros medios que mandan la noticia con el afán de lograr los likes, con el afán de lograr más vistas, así sean noticias o se presenten las noticias de forma amarillista, ¿no? Y me parece que es muy fácil caer en esa tentación. No sé, un ejemplo, ¿no? Un día pusimos un artículo de arte donde obviamente había desnudos y claro, yo noté la diferencia y yo dije, qué fácil caer en esa tentación, ¿no? Entonces, de Claro. aquí en adelante voy a mostrar puros desnudos o de aquí en adelante voy a presentar noticias amarillistas o opiniones amarillistas para que la gente entonces haga clic, ¿no? Entonces es muy fácil caer en esa tentación y yo creo que ni tú ni yo hemos cedido a eso y sin embargo hay ciertos medios que sí, pues lo han hecho y claro, a ver, no lo digo como una crítica sin pensar también que esos medios también están necesitando estos clics justamente para seguir sosteniendo eso, ¿no? Pues las rentas, los gastos fijos, ¿no? Entonces, ahí debemos encontrar un equilibrio entre s- qué presentar al público para que los medios se lean, pero al mismo tiempo, cómo perseverar esta ética, ¿no? De los medios donde uno debe de presentar las cosas lo más fiel a los hechos. Sí, pero por otro lado también una cosa que refleja el libro es el narcisismo y la gran soledad que hay en todo esto, porque precisamente las editoriales, precisamente porque tienen que vender la casa de discos, todos acuden a los booktubers, a los youtubers que este, tarde o temprano van a caer, digamos, en el sentido de que no es una, no les deseo, por supuesto, a ellos ninguna caída, pero lo que digo es que no es una manera grata de establecer un conocimiento, digamos, ¿no? Es decir, es como esta explosión que tarde o temprano va a pasar de moda, porque van a estar de moda otras cosas, ¿no? Sí, claro, y eso es bien, bien interesante porque es justamente ese narcisismo lo que ahora nos está conduciendo, ¿no? El camino. Em, y es muy difícil resistirse a eso, es muy difícil en muchos sentidos, en el sentido de que si no estás metido en redes no existes, no, si no hay esta competencia, ¿no? De ver quién devela más de sí mismo y si no estás dispuesto a develar, entonces lo mismo, ¿no? No estás presente. Entonces es muy difícil estar lidiando, sobre todo para las generaciones mayores, bueno, en mi caso, como que más bien fue educada al contrario, ¿no? Con la modestia, con esta cosa de, bueno, entre más callado mejor, entre no hablar demasiado, si vas a hablar que sean cosas sustanciosas, sino mejor quédate callada, ¿no? Entonces es una situación muy difícil. En ese sentido, esa es la motivación del libro, el narcisismo. Es una de las motivaciones, pero más que esa, yo estaba intentando hablar de este mundo interno del que a veces no hablamos justamente porque estamos volcados, ya lo decías tú, ¿no? En las redes, en todo el mundo exterior. Entonces, ahí hay un mundo interno que no se está explorando. Estoy tratando de poner luz a esta intimidad en la que todos estamos viviendo y donde suceden muchos problemas como es la violencia, ¿no? La violencia intrafamiliar, como el poder, el abuso de poder entre las relaciones y no solamente en las relaciones em, digamos, verticales, ¿no? En el sentido de, bueno, el padre al hijo, hay una madre ahí que no, en uno de los cuentos que está abusando, ¿no? A uno de los niños. No es otro tipo de abuso, no un abuso sexual, pero también en este formato horizontal, ¿no? Donde nosotros, entre compañeros, incluso entre las mujeres mismas, ¿no? Ejercimos este tipo de poder que me parece que con todo el tema del feminismo, al cual, bueno, me parece muy loable en el sentido de que, bueno, se está buscando que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, pero al mismo tiempo no se está hablando de este abuso, ¿no? Entre mujeres, ¿no? Entonces, el libro, la intención del libro es
dar luz o ponerle luz a estas situaciones internas, ¿no? Que se están sucediendo, que quizá por esta distracción externa no estamos mirando. Y bueno, claro, un intento también de hacer esta aproximación a estos textos es hacerlo de forma, en algunos de los cuentos, pues con un poco de humor, ¿no? Para hacerlo un poco, no sé, por un lado hacerlo accesible y por otro lado, desde mi parte como autora, explorar también esa otra parte del humor que creo que no lo había explorado en libros anteriores. Eso es cierto. También es cierto que tú dices que es un libro muy distinto a los tuyos, sin embargo, yo lo veo exactamente igual a Granadas, por ejemplo. Es decir, como ese intento de encontrar una voz para poder decir. Una de las cosas que me pasa, por ejemplo, que el feminismo dice calladita te ves más bonita y lo critica y tiene mucha razón, pero al mismo tiempo, calladita te ves más bonita desde otro lugar, digamos, ¿no? Desde esta mirada de observar, desde esta mirada de mirar, desde esta mirada de mirar para luego poder decirlo, ¿no? Sí, y es cierto porque, a ver, me llamó la atención que dijeras, yo siento el libro distinto en el sentido que fue un libro muy visceral, un libro Claro. que me toma por sorpresa, pero me gusta eso que dices, bueno, tú dices que es distinto, pero yo lo veo igual a los otros, ¿no? Entonces, quizá ahí, claro, hay un estilo de decir las cosas, eso que decías en este momento, punto desde donde uno se sitúa, ¿no? Donde uno observa la realidad, ¿no? Que lo rodea. Entonces, quizás sí, Moni, hay algo ahí de observación, ¿no? Esta cosa de permanecer callado y decir, déjame ver qué está pasando, ¿no? Déjame observar qué es lo que está sucediendo porque no estoy entendiendo nada. Y quizá esa postura del silencio, de estar quizá está en una esquina, ¿no? Observando, se transmite en este libro como quizá en los libros anteriores. ¿Cómo está yendo tu carrera? Me parece que has adoptado la disciplina de sacar un libro por año, y me parece en ese sentido bien. No sé cómo lo tomas tú. ¿Sabes? Es que, a ver, es interesante esa pregunta porque hay algo que mucho tiempo me mantuvo muy callada, ¿no? Y era quizá un poco, por un lado, la cobardía y por otro lado, esta sensación de la que ya hablaba en un principio de, bueno, si no tengo nada sustancioso que decir, mejor no digo nada. Em, pero últimamente quizá las cosas han cambiado muchísimo, hay cosas que me tienen muy incómoda, hay cosas que no me gusta de lo que estoy observando, ¿no? En esto que ya decíamos, y quizá eso me ha motivado también a publicar más. Ahora, ha sido también un poco suerte, el mundo editorial también está pasando por momentos difíciles y el hecho de que los libros hayan gustado, hayan sido aceptados, pues es bueno, ¿no? Hasta cierto punto es muy bueno. Em, pero, pero, pero eso obedece también un poco a la suerte. Quizá, no sé, ahorita, por ejemplo, ya estoy con dos proyectos paralelos y cruzando los dedos, ¿no? Para que una vez que los termine pues puedan gustar también y puedan salir. Pero bueno, eso obedece un poco a la suerte, eso. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo está Literal? ¿Cómo está la revista? ¿Cómo está la editorial? Pues muy bien, Moni. Tú sabes que en el 2015 nos trasladamos de ser una revista impresa a ser una revista en línea y eso le dio muchísimo más difusión. Fue algo muy bueno eh, que le sucedió a la revista. Entonces, bueno, ahora se lee más, se discute más, se critica más, Ujú. pero, pero es bueno eso, porque me parece que esa es la intención, ¿no? De lo que haces tú o lo que hago yo, de buscar el diálogo, de buscar estas aperturas, ¿no? Para que la gente pueda conversar, presentar estos artículos que provoquen al pensamiento. Pueden o no estar de acuerdo los lectores, y eso está bien. Nosotros no estamos tratando de cancelar nada, no, al contrario, estamos tratando de crear un espacio de libertad
para que haya esa discusión que es la que estamos buscando. Y por otro lado, muy contentos porque en el próximo año ya cumplimos 20 años. Qué increíble. Sí, entonces ya incluso estamos planeando, ¿no? Hacer alguna celebración para reunirnos todos los que hemos colaborado, ya te avisaré, porque tú, Moni, también has colaborado muchísimo con nosotros. Entonces, por ese lado estamos muy, muy contentos también, casi como entrando en un espíritu un poco más festivo. Muchísimas gracias y mucha suerte con tu libro. Muchas gracias, Moni. Gracias por este espacio.